Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Salmos 27:1. Agradecemos al Señor por su amor, por su misericordia y por su fidelidad para con cada uno de nosotros. Hemos estado abordando temas relacionados con la iglesia que Dios nos pide, que Dios nos demanda a cada uno de nosotros. Y hemos tomado como modelos las 7 iglesias del Asia Menor de Turquía que aparecen en Apocalipsis capítulo 2 y 3. Ya hemos abordado las primeras 6 y ahora vamos a hablar de la número 7, que es la Odisea. Y esta iglesia es una iglesia muy, pero muy particular. Y se trata de lo siguiente. En este pasaje que encontramos en Apocalipsis, como les dije, capítulo 3, de el 14 hasta el 22, pues nos encontramos una iglesia que era engreída y que le daba asco a Cristo. Eso suena bastante fuerte, bastante duro, pero la Biblia lo señala de una manera muy explícita. Y esta iglesia, como las anteriores, no recibe ningún elogio, porque algunas sí, otras no, pero en el caso de la Odisea no hay elogio, y eso lo vamos a ver. ¿Cuál es la crítica que se le hace? La indiferencia. ¿Qué instrucción se le da? Ser celosa y arrepentirse. Sin embargo, a pesar de todo eso, hay promesa. Y esa promesa va siempre para aquellos que dentro de esa iglesia han permanecido firmes, fieles y que han guardado la fe, como se dice en otros pasajes. ¿Y cuál es esa promesa? Compartir el trono de Cristo. Eso es algo sumamente especial. Es un privilegio extraordinario. Bien, entonces, viendo el contenido de este pasaje y dándonos cuenta de que esta era una iglesia que estaba en una ciudad que era autosuficiente, que ellos no necesitaban de nada ni de nadie, y que disponían de todos los medios y todos los recursos para resolver sus problemas. De tal manera que en el año 61-62 de la era cristiana se produjo un gran sismo. Esa región es muy sísmica, la del Asia Menor. Recuerden que hace poco se dio un gran sismo en Esmirna, que esa es otra ciudad. Esta es la Odisea. Pues los gobernantes, los dirigentes de esa ciudad, cuando se les ofreció ayuda para la reconstrucción, para la recuperación de la ciudad, ellos la rechazaron porque dijeron que disponían de suficientes recursos para hacerla ellos mismos. Entonces, esta iglesia está situada precisamente en una ciudad que es diríamos, un emporio de riqueza, que tienen todo, que resuelven todo y que no hay o no tienen necesidad de nada. No nos olvidemos de algo que es
pero muy, muy importante. ¿Cómo esa sociedad influye en la iglesia? Y eso no es nada nuevo. ¿Cómo influye, por ejemplo, el merengue en las iglesias de hoy? En algunas iglesias. ¿Cómo influyen el reggae, por ejemplo? Estamos hablando de la música, de la alabanza entre comillas. Es decir, todos esos ritmos que son bastante agitados influyen en muchas iglesias. Es decir, como que no queremos despojarnos de aquellas costumbres que teníamos en el mundo. Entonces, ¿qué sucede con esta iglesia muy particular? Que en ellos se producía una ilusión de suficiencia, de superioridad y prepotencia que les cegaba los ojos ante la realidad de su lamentable condición espiritual. Y esto es bastante triste. Bien, entonces, en esta carta, que es la última, digo, de las 7 iglesias, aparece un atributo de el Señor que en ninguna de las otras aparece. Es decir, cuando dice el santo, dice, he aquí el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Se refiere a Cristo. Entonces, es un atributo que va dirigido precisamente hacia el Hijo del Hombre. El testigo fiel y verdadero y el primogénito, dice, el soberano de la creación de Dios. Estos títulos, entre los más fascinantes, están entre los más fascinantes y profundos con respecto a las otras cartas. Por otra parte, la designación de Cristo como el Amén. Aquí vamos a detenernos un poquito, porque muchos cristianos, ahí sí puedo decir muchos, para todo es amén, donde no se debe usar amén. Y lo más común es que ese amén se usa para decir, ok, me parece bien. No. No confundamos las cosas y por eso es que hay que leer la Biblia. No digamos amén para cualquier cosa. A veces hasta expresiones que son negativas, expresiones que son absurdas, se responde como un amén. Y aquí el amén, fíjense, es algo que se refiere de una manera muy específica y particular a lo que es firme, a lo que es seguro, que implica solidez, constancia, estabilidad, lealtad, confianza. Vean ustedes todo el contenido. Y hay un estudio que tengo por ahí que tal vez en su momento podemos compartirlo sobre el amén. El amén cristianamente, bíblicamente, para que no lo sigamos usando como cualquier cosa. Y eso recuerdo que es un escrito de un maestro que tuve en el seminario que recientemente falleció. Por otro lado, podemos darnos cuenta que en 2 de Corintios capítulo 1 del 17 al 20, Cristo es equiparado con Dios en su firme constancia. Todas las promesas que ha hecho Dios son en Cristo. Fíjense,
Así que por medio de Cristo responsabilizamos y también respondemos. Amén, para la gloria de Dios. Entonces, aquí en la carta que escribe a la Odisea, fíjense ustedes que el título está enmarcado y contrasta con la inconstancia e indefinición de los laodicenses. Y esa inconstancia y esa vida cristiana así muy superficial contrasta con la fidelidad de Dios a través de Jesucristo. Y eso es algo muy triste para esta iglesia y para muchas iglesias hoy en día. Entonces, aquí en la constancia de Dios a través de Cristo, que contrasta con la inconstancia de Dios, digo, con la inconstancia de los laodicenses, pues aquí se ve la autoridad y la firmeza divina de Cristo para amonestarles a los hermanos de la iglesia de la Odisea por esa abominable tibieza. Y esa tibieza es grave. ¿Grave por qué? Porque sencillamente ese comportamiento refleja algo que es negativo en la vida cristiana. En la vida cristiana somos o no somos. Eso es todo. Somos o no somos. Es decir, no hay un término medio como para decir medio cristiano. No, no tiene cabida eso en la vida cristiana. Entonces, este título se refuerza, lo que estábamos diciendo aquí, el amén, el testigo fiel y verdadero, fíjense ustedes, también se refuerza enfáticamente con el primero, Jesucristo, el testigo fiel y verdadero, totalmente confiable. Entonces, un comentarista por ahí sugiere que este título es básicamente una aclaración de el amén para los lectores no judíos. Nuevamente declara, fíjense ustedes, la inquebrantable fidelidad de Jesús frente a la vacilación y el titubeo de los laodicenses. Imagínense ustedes cómo era esta iglesia. No era una iglesia que estaba bien definida, bien fundamentada, bien segura, fortalecida, sino que estaba en una condición de inestabilidad. Eso es grave, gravísimo. Aquí está en la palabra. De tal manera que esto era lo que el Señor señalaba a los hermanos de esta iglesia. Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuera frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Por eso decimos que le da asco a Cristo esta iglesia. Y qué triste que hay tantas iglesias ahora que le dan asco a Cristo. ¿Por qué? Porque están haciendo cosas que nada tienen que ver con lo que la sagrada palabra nos enseña, sino que muchas iglesias
están siguiendo doctrinas que han sido inventadas por los hombres y no están siguiendo de manera fiel lo que la palabra del Señor enseña. Por eso es que esta iglesia, la iglesia de Laodicea, es la más, diríamos nosotros, más abominable ante los ojos de Dios. Pero hemos dicho y seguimos diciendo, mientras hay vida, hay esperanza. Podemos rectificar, podemos cambiar el ritmo y eso es algo que el Señor demanda permanentemente. Gracias, Señor, porque sabemos que tu fidelidad es grande y sabemos que cada mañana son nuevas tus misericordias para con nosotros. Señor, ayúdanos a superar todas las debilidades que como iglesia tenemos. Ayúdanos, Padre, para ser fieles, para permanecer en amor y en obediencia. Danos siempre, Señor, la iluminación de tu Santo Espíritu para continuar en las tareas que tú nos has encargado. Te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre sagrado de Jesús, tu Hijo amado. Amén.